Bueno, donde sí hubieron novedades fue A justamente ver. en la coparticipación. 2.100 millones de pesos menos para Formosa. Ujú. Está Alejandro Pegoraro de Politicón Chaco con nosotros. Buen día, Alejandro, ¿cómo estás? Gracias por atendernos, como siempre muy amable. Elio y Patricia te saludan. ¿Qué tal, Elia, Patricia? ¿Cómo le va? Buen día. Bien, Buen bien, día, bien. Alejandro. Bueno, en términos reales, ¿qué significa esto? Y lo que siempre nos preguntamos, ¿no? ¿Se podrán pagar los sueldos en los próximos meses teniendo en cuenta de cómo sigue avanzando el coronavirus en nuestro país? Sí, en primer lugar, lo que tiene que ver con la cuestión salarial fue garantizada por los funcionarios provinciales. Claramente te han hecho ellos la estimación respecto a la pérdida que se acumuló en lo que va del año por la caída justamente de la participación y también con la recaudación de la provincia, que también lo hemos hablado en su momento. Sí, Pero sin embargo, el ministro de Hacienda de la provincia ha garantizado tanto sí, pago de sueldos como de sí. aguinaldos. Por lo tanto, eso es una tranquilidad para el agente público formoseño, por lo menos hablando de los dos compromisos salariales que están Tal cual, próximos, ¿no? tal cual. El sábado tengo entendido que arrancó el pago Sí, del este fin de salario. semana arrancó, y también el municipio anunció este fin de semana que garantiza el aguinaldo para los empleos Exacto. municipales. Por lo tanto, bueno, es una cuestión que genera tranquilidad de alguna manera tanto a la gente público también como a la cuestión comercial de de la provincia Tal y de cual. la ciudad de Formosa sobre todo, por el hecho de que, bueno, sabemos que al haber un enorme peso de los empleados públicos en la provincia, Sí, el hecho de garantizar el pago de salarios también garantiza cierto movimiento mínimo comercial por lo menos, ¿no? tal cual, Tiene tal que ver cual. tiene que ver con las cuestiones básicas, ¿no? Que tiene que ver con supermercados, tiene que ver con mercadería de primera necesidad y demás, que un poco es lo que mueve la economía de alguna manera, ¿no? Bueno, Entonces, teniendo en por lo cuenta, tanto, sí, sí, teniendo en cuenta estos números, ¿no? Y la visita del presidente esta última semana, y no anunció nada nuevo, simplemente anunció la reactivación de muchas obras paralizadas por la gestión anterior. sí. Esto va a empezar a dinamizar la economía provincial. Un poco lo que decís, ¿no? El fuerte peso del sector del empleo público, aquí en Formosa más del 90%, ¿no? Por el sector privado, en términos porcentuales es muy poco, no genera tanto, ¿no? Sí. Pero el empleo público es quien va y consume. Más de 2.000 obreros se reactivarían nuevamente con la activación de estas obras paralizadas. ¿Qué va a significar esto? ¿Va a dar un empuje más a la provincia? Sí, va a crear un movimiento importante que igualmente uno tiene que pensarlo siempre en cuestiones en escenarios Tal comparativos, cual, ¿no? tal Es cual. decir, que la enorme caída de la actividad que tuvimos estos últimos como mínimo 2 meses y medio, Sí, ¿no? Si tomamos a la mitad de marzo como inicio del aislamiento obligatorio, esta reactivación de horas un poco va a compensar o a tratar de equilibrar un poco la cuestión económica de todo lo que no se pudo ver en términos económicos durante todo este tiempo, bueno, lo viene a compensar de alguna manera. sí. Por supuesto que uno cuando hace las comparaciones, que es lo que nosotros hacemos siempre, ¿no? Con todas las variables económicas que se comparan respecto al año anterior, ¿no? Todo va a ser negativo, porque la caída fue tan fuerte que lograr equilibrar las cuestiones respecto a lo que fue el año pasado, que ya de por sí fue malo, eso es un tema a destacar, ¿no? Sí. Va a llevar un tiempo, entonces la reactivación de obra va a ser muy importante, va a inyectar dinero en la economía, va a generar cierto caudal de movimiento monetario importante en la provincia, pero todavía no va a ser suficiente como para decir, bueno, estamos en un camino consolidado de recuperación económica, ¿Qué ¿no? sector ustedes Porque, creen que va a crecer? Porque también, a ver, lo virtual creció en este tiempo. sí, Eh, ¿Qué sector ustedes creen, de acuerdo a sus estimaciones, que va a empezar a resurgir nuevamente? O, o no van a existir más allá de lo virtual, que creció y mucho, otras alternativas en cuanto a lo comercial para que vuelvan a remontar, ponerle un nombre, Alejandro? sí, no, lo que tiene que ver con artículos de primera necesidad es lo que ya ha mostrado un crecimiento, si miramos los números de Sí, marzo, mostraron cierto crecimiento en lo que tiene que ver con almacén, sí, mercadería, carnes, lácteos, etcétera. Esos son, si consolidamos todo eso como un solo rubro de la economía, llamémosle, si querés, canasta alimentaria o claro, canasta básica claro. incluso, eso va a tener va a mostrar un crecimiento que tiene que ver por dos cuestiones. Primero, porque el gasto se concentra ahí,
Es decir, yo quizás me vi afectado por esta situación porque no pude salir a trabajar, por ejemplo, porque no pude facturar, porque no puedo abrir mi comercio, y el ingreso que tengo lo llevo directamente a eso, porque tengo que garantizarme la subsistencia. Y por otro lado también lo que es el estoqueo. Sí, Pensemos que, por ejemplo, marzo tuvo un crecimiento fenomenal, que se esperaba de alguna manera sí, eso, en lo que es supermercado, lo que yo te tal decía cual, antes, ¿no? tal cual. Y eso también responde un poco a la necesidad del estoqueo, es decir, que la gente sea, bueno, si yo tengo dinero, tengo efectivo ahora, lo que voy a asegurarme es llegarme a la cena lo más que pueda, porque yo no sé si si el mes que viene voy a cobrar, porque no sé si voy a cobrar lo mismo, voy a cobrar menos, no sé cómo van a ser los precios, quizás viste también este impacto que es psicológicamente inflacionario, como incluso lo dijo Alberto en su Sí, momento, sí, también juega muy fuerte en la gente decir, bueno, no, si estamos atravesando un periodo en donde va a haber faltante de productos y demás, naturalmente los precios van a crecer, entonces mejor compro ahora 6 paquetes de fideo en lugar de 2, sí, ¿no? Por sí, ejemplo. exactamente, exactamente. Ahora, con la reactivación gradual de ciertas actividades económicas, también seguramente lo que va a haber un fuerte impacto cuando termine de consolidarse las flexibilizaciones de la economía, va a ser sectores como por ejemplo indumentaria, todo lo que tiene que ver con Sí, textiles y lo que tiene que ver con artículos del hogar, porque no por el hecho de que la gente compre más de lo que compraba hace un año, sino por el hecho de que son artículos que hoy no están siendo adquiridos. tal cual. Entonces, una vez que se abra ese tipo de rubro, vamos a ver, si hacemos una comparación mes a mes, digamos, o incluso lo que fue a principios del año, van a haber crecimientos exponenciales, pero tiene que ver un poco porque hoy esa actividad está casi en cero, salvo los canales electrónicos, ¿no? Un emprendedor que tiene un negocio de ropa que Sí, vende por Instagram, por ejemplo, sí, y demás cuestiones así, o pequeños emprendedores que realizan algún tipo de artículos y que hoy lo están vendiendo por canales electrónicos, que son volúmenes muy bajos. Si tal bien cual. es cierto que vos decís, creció mucho la venta online, los volúmenes son todavía Son bajos. esos son bajos. Entonces, Hicieron, eso sí, va a mostrar un crecimiento fuerte. Alejandro, ¿hicieron alguna estimación con respecto a la obra privada? Sí, sí, sí. A ver, en Formosa fueron una de las primeras flexibilizaciones que se realizaron fue la obra privada, hasta 10 obreros trabajando, no sé, haciendo la medianera de mi casa, ¿no? Sí. Y la venta en ese sentido de los corralones, ferreterías y demás. Sí, nosotros la semana pasada hemos justamente lanzado un informe del consumo de cemento, Ajá, que lo sí, hicimos, los datos disponibles estaban hasta el mes de abril. sí, Y ahí justamente una cuestión que nosotros marcamos, que justo te estoy mostrando acá, el dato exacto, sí, ¿qué pasa en Formosa? En Formosa casi un poquito más del 90% del consumo de cemento, exactamente el 94,6% del consumo de cemento sí, es en bolsa. ¿Qué quiere decir esto? Cuando uno categoriza el consumo de cemento, vos lo ves en el consumo en bolsa o en granel. sí, El consumo de cemento en bolsa tiene que ver, está fuertemente vinculado con las obras privadas pequeñas. Es decir, levantamos una casa, hacemos refacciones, etcétera. El consumo de cemento a granel está vinculado fuertemente a la obra pública por un claro, lado y a los grandes emprendimientos privados, le hace, por ejemplo, la construcción de un shopping, vamos a claro, decirte, claro, ¿no? Son exactamente, muy grandes. exacto, Y bueno, justamente en abril el consumo de cemento en Formosa cayó 40% de lo que es a granel, es decir, obra pública completamente frenada, tal ¿no? O cual, tal grandes cual, obras. Ahora, el consumo de cemento en bolsa creció 6,5, siendo Formosa una de las únicas 2 provincias en el país que tuvo crecimiento de este tipo de consumo de cemento. Lo que significa es que, ya como lo que vos decías, ¿no? Ya al haber cierta flexibilización en esa actividad por la cuarentena, se mostró un crecimiento importante, que de hecho 6,5 no es un crecimiento que uno puede pensar que es grande, ¿no? Sin claro. embargo, si consideramos que el 90% de la obra, mejor dicho, del consumo de cemento en Formosa es de este tipo de envase de bolsa, significa que en volumen, es decir, si lo medimos por kilo o por tonelada, es muy grande el crecimiento, ¿no? ¿Y Eso cuál es fue lo que la otra provincia, Alejandro? la otra provincia fue La Rioja. La Rioja. O sea, La Rioja y Formosa fueron las provincias del país que en este último mes la edificación privada, si se quiere, ha crecido de manera alta si Exacto. comparamos otras provincias y el contexto, ¿no? Claro, ha crecido, ese es el título, digamos. Ujú. Fueron las Sí, únicas 2 que tuvieron crecimiento, el resto tuvo caídas, algunas de gran magnitud, por ejemplo, la ciudad de Buenos Aires tuvo caídas de hasta el 80%, por sí, ponerte un ejemplo, sí, ¿no? sí, tal cual. Entonces, esto demuestra, primero, la decisión política de la flexibilización de las actividades,
que también tiene que ver con la situación actual que vive Formosa respecto a la situación de coronavirus, ¿no? El hecho de que siga siendo una de las dos provincias con ningún caso también permite ciertas flexibilizaciones y, bueno, y genera que algunos sectores de la economía no muestren caídas tan fuertes como muestran otras provincias, ¿no? Pensemos acá en el Chaco, ¿no? Somos la tercer provincia, tercer jurisdicción, mejor dicho, pues la ciudad de Buenos Aires y nosotros en casos, y también estamos ahí en el top 3, top 4 de cantidad de fallecidos. Entonces, naturalmente, las actividades acá están mucho más restringidas y las caídas terminan siendo mucho más fuertes también. Sí. Lo último, Alejandro, y te queremos agradecer el tiempo. ¿Están analizando lo que va a ser la reestructuración de la deuda y cómo va a impactar en el presupuesto 2021? ¿Hay estimaciones? Sí, hay ciertas estimaciones que tiene que ver particularmente con las variables que están pegadas al tema de la deuda, ¿no? La Argentina tiene que llegar a un arreglo para poder, por un lado, establecer un piso mínimo del peso de la deuda en el presupuesto, en primer lugar, es decir, cuánto vamos a pagar efectivamente a partir del arreglo que se dé con los acreedores, que eso va a tener su impacto en el presupuesto 2021. Y por otro lado también, para lo que yo te decía, ¿no? Para ver cómo se van a manejar las variables que están atadas a la negociación de la deuda, como por ejemplo el dólar, ¿no? Tal cual. Hoy estamos viviendo momentos de grandes incertidumbres respecto al mercado cambiario, por todas las restricciones nuevas que hubo por el Banco Central, que tiene que ver con los dólares alternativos, es decir, lo que es el contado con liqui, lo que es el dólar MEP, etcétera, que lo que terminan generando estas medidas son justamente mayores restricciones al acceso de divisas. Sí, exactamente. El presidente del Banco Central lo dijo, Miguel Ángel Peche lo dijo estos días. Sí, este fin de semana fue, creo, sí. Sí, el tema de las restricciones y de ese tipo de medidas, vamos a ver cómo continúan en función de cómo se arregla este proceso de la deuda. Exactamente. Pero, como te decía, va a ser fundamental arreglar para ver cómo va a impactar en el presupuesto, cuánto vamos a destinar para el pago de los servicios de deuda, que ya de por sí va a ser alto, por supuesto, pero se busca el mejor de los escenarios, y también este último dato que te doy, también tiene que ver mucho con cómo va a impactar en las provincias el arreglo de las deudas, de la deuda, en relación al acceso al mercado de capitales. Hay muchas provincias que de hecho están en proceso de reestructuración con sus propios acreedores, como por ejemplo Chubut y Mendoza, y hay otras provincias que están apagadas de alguna manera porque no pueden generar ningún tipo de acción nueva en términos de deuda hasta tanto no se arregle el Estado Nacional con los acreedores privados. No es el caso de Formosa. Formosa, nosotros incluso emitimos un informe la semana pasada, tiene un solo título de deuda, que tiene vencimiento en el 2022, que está expresado en dólares, pero que se pagan pesos, y que la semana pasada, de hecho... había adelantado un pago. 27, exacto, ya pagó el servicio por un total de casi 84 millones de pesos. Exactamente. Al ser el único título de deuda que tiene Formosa, y que incluso fue emitido en dólares, como te decía, pero a partir de una decisión de la Asamblea de Tenedores en el 2013 se pagan pesos, la realidad es que no se ve... el único impacto que tiene Formosa sobre este tipo de cuestiones es el tipo de cambio. Tal cual, nada más. A cuanto mayor es el cambio, por supuesto, más se pagan pesos. Pero no tiene ninguna otra complicación que sea paralela a esto, ¿no? Pero sí hay muchas provincias que están ahí mirando... complicadas. Necesitan una resolución del tema para poder también prever hasta incluso sus propios presupuestos. Exactamente. Alejandro, como siempre, muy amable con nosotros. Un abrazo grande.